Gracias, señores, por los buenos días que podemos compartir con ustedes, porque esto es una cosa muy especial. Yo siempre se los repito porque a nosotros nos consta y queremos que ustedes sepan. Esa es la chulería de me estoy enamorando solo, me estoy enamorando sola. No. Lo chulo es que los dos sepamos que estamos en esto. Así que buenos días, Pablo. Buenos días, Nelson. ¿Cómo les amanece? Eso pareció un opening de viernes. Pero te lo vamos a perdonar, Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos, familia. Señor Rodríguez, adelante y valor, atrévase. Sí, como no entendí bien, ese enamoramiento, a cosas. Hay que manejarlo con pinzas, señores. Martes 11 de junio, una mañana claroscura en la capital del país, porque por un lado el sol te da de frente y por el otro lado está nublado, pero de modo a justificarlo. Un tema obligado, pero voy a tratar de ser puntual, no abundar mucho, no adornar el caso de David Ortiz. Ya ese gran dominicano está en Boston, en un hospital de Boston. Sorprendentemente, lo primero que recibí esta mañana de un amigo fue parte de un parte médico, ¿entiendes? Inmediatamente lo ingresaron ahí. Los doctores dijeron algo, lo mandé a digital por si está por ahí para que vean, nada, una simpleza. Pero yo quiero partir de una premisa que es fundamental, que David Ortiz es la víctima, no es el culpable. Él fue el que recibió el disparo, el balazo. Entonces, usted parte del hecho concreto y entonces comienza a sacar conclusiones, a opinar, pero reitero, la víctima es David Ortiz. Él fue el agredido. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Una cosa que no se ha manejado mucho y que están diciendo, mire cómo lo recibieron a David allá. Yo creo que ojalá que ese gran dominicano no se desencante mucho de su país, pero hay que recordar, y eso no se ha manejado mucho, que David Ortiz es ciudadano estadounidense de los Estados Unidos de Norteamérica, con todos sus deberes y sus derechos, incluso por cortesía elemental, como él está en su tierra natal. Ustedes no vieron intromisiones de la embajada ni reivindicándolo como ciudadano, pero David Ortiz llegó a Massachusetts y lo recibieron con franqueadores, y él se fue de aquí con franqueadores, no sé por qué hacen la diferencia, pero él es ciudadano estadounidense de los Estados Unidos de Norteamérica, con todos sus deberes y derechos. Yo lo que creo, está por ahí en la parte médica, que es elemental, no hay que abundar mucho, se la ponen ahí, la gente lo lee y saca sus conclusiones. Yo veo un hecho circunscrito ahora a lo personal, a lo íntimo. Ahí está. Sí, no está el nombre del doctor ni del centro, pero ni modo. Si no hay fugas ni infecciones, Ortiz podría recuperar su salud normal en poco tiempo, 1 o 2 meses. Pero si hay una infección u otro tipo de complicaciones, podemos hablar de varios meses. El doctor, tengo el nombre, por aquí me van a excusar, es Horacio Hockman. Horacio Hockman es el jefe de cirugía del Centro Médico TUF. Entonces ahí dio de una vez unas opiniones que yo no sé por qué allá hablan tan rápido los médicos y dicen lo que se mueve, y aquí da y dio tanta brega. Entonces parece, reitero, un hecho circunscrito a lo personal, a lo íntimo. Yo creo que a partir de ahí hay que comenzar a reflexionar y toda la secuela que eso tiene de cómo la violencia está carcomiendo a este país, cómo la inseguridad lo está copando todo, cómo nosotros tenemos que espantarnos hasta de nuestra propia sombra. Pero sí quiero ir puntualmente a la situación de David, a abogar porque se establezcan las responsabilidades, porque esa es la parte que viene ahora, que no quede inconcluso ni incompleto eso. Yo no simpatizo con la gente que está presionando, que todavía, que la policía, no. Las investigaciones no tienen fecha ni hora en el calendario, entonces hay que dejarla, porque en otras ocasiones decimos que las autoridades se precipitan y para dar la apariencia de que resolvieron los problemas, lo dejan a medio talle. Entonces yo digo, lo que hay que abogar es para que se establezcan
todas las responsabilidades y creo que no debe haber presiones innecesarias que puedan festinar este proceso, ni tampoco extrapolar, sacar conclusiones y pretender sacar ventajas muy puntuales. Y no me refiero solo a lo político. Concluyo diciendo que la experiencia ha sido muy buena y que la gente debe atenerse primero a las informaciones oficiales y luego a sus canales de confianza, a sus canales de comunicación, a las informaciones que le llegan por gente de su confianza. Por ejemplo, yo di ese trozo de un parte médico porque me lo mandó una gente que yo sé que no me va a mandar eso sin ser así. De hecho, la policía antes de las 24 horas ya tenía todo. No tiene parte, tiene que apresar al tirador. Exacto. Y tiene que ver al autor intelectual, porque reitero, no hay que dar mucha vuelta, no solo la policía, sino el asistente, manager, uña y dedo de David Ortiz ha dicho que no fue un atraco, sino un acto de sicariato, y entre sus íntimos esa persona da las versiones y el círculo íntimo de David ha dado sus versiones a su gente. Por eso yo hablo de lo íntimo y de lo personal. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que saquemos lecciones de todo esto. E incluso a las pocas horas ya la dirección de la policía tenía el esquema montado de qué había ocurrido, cómo y por qué. Claro, en esto estamos hablando de la intimidad de una persona y no de una persona cualquiera. Esa persona se llama David Ortiz. Entonces, para usted aventurar hipótesis, comprarse usted mismo una de las posibles hipótesis, usted tiene que tener en qué sustentarla. Pero esto en la medida en que usted ve el escenario, no se roba nada, pues las cosas apuntaban a un solo camino que todavía ni siquiera se habla con absoluta claridad, precisamente porque ahora queda, siguiendo esta línea, ¿no?, queda lo más difícil, o sea, localizar al que disparó y a su acompañante. El acompañante ya está. Yo creo que va a ser relativamente fácil. Donde está el problema es en un juicio público oral y contradictorio conseguir las pruebas para demostrar que ese señor, el señor X, pagó a ese sicario para que hiciera lo que hizo. Y esas son otras cosas que ahí no vale WhatsApp y mensajitos y cosas. Pero yo saqué una serie de enseñanzas, ¿no?, de todo esto. Lo primero es que esta tragedia, que es lo que se llama una tragedia nacional por múltiples razones, ha puesto en evidencia el valor y la necesidad del buen periodismo. Mucho. Y la importancia de la credibilidad en los que estamos en esto, los medios y los que hacemos periodismo. Cuántas cosas se escribieron, se dijeron. Pero yo hago la sugerencia de que cada quien revise lo que escribió y las cosas que recibió por sus grupos de WhatsApp, por donde sea, y ustedes verán cuántos disparates. Además de otro elemento que esto puso en evidencia, la magnitud de las miserias humanas que yo me quejaba ayer. Diablo, cuánto resentimiento, cuánto derrotado del triunfo ajeno, cuánto odio del amor por el amor que le tiene un país, más de un país, porque él es dominicano y es estadounidense, a un ciudadano, culpabilizando a la que es ya la víctima. Pero hubo más. Lo primero, en esto hay un asunto gravísimo que es el duro golpe a la imagen país que esto representa. Miren que nos ha afectado mucho a la marca país turística, esto de las muertes, la pareja que todo parece indicar que se suicidó o la golpiza extrañísima aquella señora, eso nos había afectado mucho. Ahora, yo ayer busqué y el primer diario que revisé fue el New York Times y ahí estaba David Ortiz. Del New York Times para arriba, todo el mundo habla de esto. Y esto, cuando usted dice dónde fue, cómo fue, y la gente se entera, dice, no, pero este país se está acabando. Ese país
hay que tener cuidado porque esto pone en evidencia, primero, lo mucho que avanza el sicariato en la República Dominicana, la industria del sicariato, pero también el sentido de impunidad que tiene este sicario, porque esto no fue una agresión de un fanático religioso que se va a inmolar porque Alá o Cristo le mandó a matar a un impío. No, esto es un profesional del asesinato, que uno lo llama sicariato, que alguien le paga. Ahora, cuando un señor se atreve en una terraza al aire libre a uno de los dominicanos más queridos por este país y por los Estados Unidos de América, ir y darle un tiro, es que se está acabando el mundo. ¿Por qué digo yo que se está acabando el mundo? Bueno, porque es el sentido de impunidad que tiene ese sicario. O sea, el que hizo eso, tiene la esperanza, o la tenía, de salir impune, porque no fue un fanático que se inmoló. Entonces, muy mal tiene que estar un país en ese sentido para que alguien se sienta tan, o sea, con la posibilidad de salir impune de todo esto. Pero además, demos gracias a Dios porque posiblemente el sicario no es una persona con muchísimos recursos, porque ese fue un trabajo muy mal hecho. Los sicarios tiran del ombligo para arriba. Ustedes quieren saber cuando es un trabajo profesional, pregunten cuántos tiros y dónde. Los sicarios no tiran por ahí abajo, la nalga, el muslo, la zona lumbar, no. El sicario le tira a usted de aquí para acá, eso está en los manuales. Entonces fíjense por dónde vamos, fíjense por dónde vamos. Pero ante todo esto, señores, hay que ir en auxilio de nuestros barrios carenciados. Hay que quitarle el liderazgo de los barrios a los sicarios, a los narcos, a los jodedorcitos, a los lavadores de activos que tienen negocios más o menos legales. El Estado, porque es de ahí que viene. El hecho está aquí, sí, pero esto viene de alguna parte. O sea, ¿qué está ocurriendo en esta sociedad? Entonces, ahí hay que entrarle. En los barrios hay un problema de desempleo, pero hay un problema de la nueva familia, que el muchacho no tiene un padre, una madre que le dé un pescozón a tiempo para criarlo, como lo hicieron a uno. Porque hay una nueva familia que le hemos hablado aquí 30 veces. Ahora, ¿qué vamos a hacer para intervenir eso? ¿De qué manera se puede hacer? Pero hay que comenzar a hacerlo ya. Metan ahí también lo de la corrupción. El problema es que este país, con tanta corrupción impune, es una incitación a la delincuencia. En una sociedad donde antes había que tener para hacer y ahora además de tener hay que aparentar. Joder. Un dato maldito que lo dijo Domínguez Brito. Cuando tiran unos Jordan nuevos, unos tenis Jordan nuevos, aumenta la delincuencia. Eso parece un chiste malo. No. Eso está documentado. Otro asunto, a partir de esto, la política social y las ayudas, cuidándose de no profesionalizar la pobreza, hay que dedicarla, señores, a los jóvenes y sobre todo a la mujer, que es el eje casi solitario de la familia, porque aquí más del 50% de los hogares tienen un solo padre o ninguno, y más del 70% de las uniones ni siquiera se han casado. Esa es la nueva familia. O sea, cuando aquí la gente remite que están afectando a la familia, bueno, aquí hay una clase media que tiene la estructura aquella, que el señor sale. No. Ahora, ¿qué va a hacer el Estado con esto? Es que hay que intervenir esa nueva familia. Hay que definir esa nueva familia y actuar en consecuencia, porque no estoy hablando caballá. O sea, todo esto que yo estoy diciendo es lo que lleva a una situación como esta, al Big Papi, señores. O sea, la agresión fue al aire libre a las 9 de la noche a David Ortiz en una terraza, en una zona muy concurrida. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por último, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer y un poquito más por cuidar la imagen país. Yo creo que el Estado Dominicano tiene que crear un equipo SWAT de comunicación estratégica, atención Rodríguez Marchena, un equipo SWAT que se ocupe de proteger la imagen internacional. Y eso también está en los manuales. Eso no hay que ser un genio de la comunicación estratégica, hay empresas dedicadas a eso, incluso locales, pero habría que contratar lobistas y oficinas de relaciones públicas a nivel internacional para blindar la imagen
país, porque estas cosas ocurrieron. A corto plazo es imposible que dejen de ocurrir, porque estas son cosas que hay que planificarlas de medio a largo tiempo. Entonces, ahí yo lo dejo de ese tamaño, pero éramos muchos y parió la abuela. Esto es una cosa, la verdad es que cuando las cosas van a salir mal, se van juntando una tras otra, porque, o sea, no podía ser a alguien que quisiéramos los dominicanos solamente aquí ya. No, al dominicano nacido con el ombligo delante, más querido de la sociedad, en la sociedad norteamericana, que se llama David Ortiz. Querido por latinitos, blanquitos, moraditos, negritos, rubitos, o sea, el cariño que le tiene, sobre todo a esa costa este de Nueva York, Boston. Bueno, en Nueva York había problemas por los Yankees, pero en definitiva, que esto ocurra después del mal momentum que tenemos los dominicanos a nivel internacional con nuestra marca país, la imagen de nuestra marca país con lo que ha ocurrido, esto es sumamente desastroso. Por eso yo termino haciendo esa sugerencia de que, atención, señor gobierno, al Ministerio de Turismo, al gobierno, en colaboración con la parte privada, hay que hacer un gran equipo SWAT de comunicación estratégica que blinde la imagen del país. Y sobre todo, como la comunicación estratégica, las relaciones públicas son una técnica o ciencia, pero no son magia, hay que trabajar en el fondo, en la base, para que los hechos no ocurran. Porque si siguen ocurriendo los hechos, no hay genio de la comunicación que nos salve. Pablo, hablando de las bases, hablando de los términos que usas, los escenarios para la reelección tienen los días contados, pero siguen ahí vivitos y coleando. Es como quien está preparándose para un gran evento, pero, ¿me entiendes? Todavía no termina de decirle a sus invitados para dónde están invitados y a qué. Nelson, ¿cómo se pinta esto? Bueno, los escenarios están, como tú dices, cada día más complicados. Yo estuve pensando en 5 escenarios por lo menos y ninguno me da la reelección. Y apelando a los manuales, esos manuales que invocaba Pablo en el caso anterior, yo también lo invoco en la ciencia política, ¿entiendes? Esto es un análisis de variables, de circunstancias, de condiciones. Y el primero de esos 5 es el PLD. Un PLD que todo el mundo dice, miren, están prácticamente divididos, Leonel y Danilo. Pero no solamente eso, en ese escenario hay una complicación adicional y es que la oposición dentro del PLD a la candidatura de Leonel es tan fuerte y radical como la defensa que hace el sector de Danilo a que se modifique la Constitución. ¿Me explico? Eso cierra posibles caminos a un entendimiento porque hay una oposición firme y tajante a Leonel Fernández. Entonces, súmale en ese escenario interior de que Danilo no cuenta con un delfín, con un alfín, con una ficha, como usted quiera llamarle. Entonces, primer escenario, el del PLD. Complicadísimo, nebuloso. Que Danilo tiene mayoría, pero en este caso no es un asunto de que se imponga una mayoría. Se está creando desde el fin de semana un nuevo escenario que tiene que ver con los funcionarios, el funcionariato gubernamental. Usted dirá, pero hace tiempo que los funcionarios, que muchos de ellos están tirados a la calle al medio, pero lo de Isidoro Santana, ministro de Economía, y lo de Tony Issa, ministro de Energía y Minas, es cualitativo. Ayer yo explicaba la diferencia entre las dos versiones. Entonces, pero lo que se atreve a decir Isidoro en un puesto político, porque es un puesto político que responde, que obedece al presidente de la República. Eso no es una ONG ni un grupo de la sociedad civil donde tú te puedes dar el lujo de opinar contracorriente. Entonces, fíjense hasta dónde llega el asunto, con respuestas incluidas de Peralta, de Gonzalo. Ahí veía a Amarante Baré que dio una charla de lo complicado que es ser funcionario, o sea, exhortando a Isidoro que él no puede hacer eso. Muchos creen que Isidoro debió poner pies en polvorosa y presentar la renuncia, porque reitero, esto no es un asunto de libertad de expresión, sino un puesto puramente
político. Hay un tercer escenario, el del Congreso Nacional, que tampoco es favorable. Recuérdense que Balaguer dijo para el 96, si las matemáticas son exactas, el camino malo está cerrado definitivamente, porque él calculó los votos del reformista, los votos del PLD, 2 más 2 son 4, ganamos. Ahí funcionaron las matemáticas. Pero en el Congreso, no solo que las matemáticas no son exactas, porque se suma, resta y se multiplica a conveniencia, sino que los números, las cantidades que se necesitan, tanto para convocar la Asamblea Revisora como para introducir cambios en la Constitución de la República, esos números no están claros todavía. Y una sumatoria elemental no da esos números. Sumatoria elemental es que usted le va a sumar 35 diputados Leonel a 50 del PRM y ese menudito que hay alrededor. Entonces los números no dan tampoco en el Congreso. Y si nos vamos a la sociedad, señores, iglesia, empresariado, parte importantísima del empresariado, algunos de los poderes fácticos no están simpatizando por un cambio en la Constitución, incluyendo aparte de esa sociedad civil. Y un quinto elemento es lo social institucional. Yo he sostenido aquí que forzar una modificación a la Constitución de la República en esta circunstancia produciría un resentimiento social institucional. Se resentirían las instituciones y se abriría una etapa de confrontaciones, de conflicto. Entonces, sume 1, 2, 3, 4, 5 escenarios y ninguno me está dando reelección de Danilo. Ninguno. Yo termino con una cita de lo que pensó Danilo el 20 de agosto del año pasado en aquella comentada entrevista a Yagna Tavares de cómo él quiere irse para su casa. Miren lo que dijo Danilo, yo espero que se recuerde en este momento de lo siguiente. Lo único que yo quiero es que cuando salga del gobierno la gente me diga, gracias Danilo, porque en su gobierno yo cambié mis condiciones de vida. Así lo dejo. ¿Y lo ha logrado? Ese aspecto de las condiciones de vida lo ha logrado. Si la mezquindad no nos vence, usted busca el antes y el después del 12 para acá, jornada escolar de tanda extendida, cobertura de salud, estancias infantiles, cosas que mandaba la ley, lucha contra el analfabetismo, porque es una vergüenza que el PLD con 20 años en el gobierno, ahora es que va a terminar con el analfabetismo, el partido de Juan Bosch. Entonces, el presidente presidente Medina tiene todos los méritos en ese aspecto. Ahora, Nelson, precisamente, qué bueno que tú lo tocaste esto por esa arista, te fuiste por ahí, porque hay algo que no se ha destacado muy bien, y es que no puede un funcionario contradecir a un presidente que no ha dicho nada. O sea, ¿cómo usted contradice a alguien que no ha dicho nada? O sea, hasta este momento Danilo Medina no ha dicho si va o si no va. Por consiguiente, que un funcionario diga que le parece bien que no vaya y dé los porqués, no es una imprudencia, no es incorrecto. Como no es incorrecto que otro funcionario se convierta en lo que fueron los agrónomos de Hipólito, los ingenieros constitucionalistas de Leonel Fernández, porque aquí a la gente a veces tenemos memoria corta. Aquí hubo unos agrónomos, porque no se dice hubieron, unos agrónomos constitucionalistas. Yo recuerdo uno que soñó que Dios le había dicho que Hipólito tenía que reelegirse. A gente se le olvida. Hoy los ingenieros constitucionalistas, saludos a Freddy Pérez. Y Hipólito y Leonel dejándose querer. Ahora aparecen estos empresarios constitucionalistas. Bueno, ellos tienen su derecho. Toda esta presión que hay sobre el presidente Medina, que la hubo en el 15 y porque se dieron las condiciones, aquel checklist del que yo hablo tanto, él aceptó. Ahora todo ha cambiado. Sí, pero yo creo que Peralta y Gonzalo tienen todo el derecho de hacer lo que están haciendo, pero cuidado, es el mismo derecho que un danilista sin fisura. Y aquí uno ha entrevistado a todo el mundo, así que uno sabe lo que ha opinado cada quien en qué momento. Como Antonio Isa Conde, Tony Isa Conde, tiene el derecho también
de reiterar su posición histórica desde hace muchos años. Quiquelar aquí lo dijo hace unos 5 o 6 meses. Entonces no hay imprudencia, no hay nada incorrecto. Aquí los funcionarios, cada funcionario tiene una opinión. Ahora yo entiendo, si mañana el presidente Danilo Medina dice que él va a luchar porque haya una modificación constitucional, si usted es ministro y no está de acuerdo con eso, váyase para su casa, porque su cargo es un cargo político. Ahora, mientras el presidente no diga eso, y no lo ha dicho, así como alguien le aconseja que siga por aquel trujillismo heredado que tenemos de que sin ti se hunde este país, porque uno desde que tiene conciencia, oye, desde el gobierno del 66 de Joaquín Balaguer estaba uno, Balaguer, sin ti se hunde este país, y han pasado del 66, 43 años, y ahora el Danilo, sin ti, y después si gana Margarita, Temo Montaz, sin ti se hunde este país, porque el trujillismo nos frustró a todos, nos castró, nos traumatizó en ese autoritarismo. Para ver a Mandito darle un carguito, tú no vas a conocer a un hombre hasta tanto tú no lo veas con poder. Aquí hay gente que es seria y humilde porque la vida no le ha dado oportunidad de hacer otra cosa. Entonces yo lo que quiero es dejar establecido esto. O sea, el presidente Medina no tiene una posición al respecto, no ha dicho nada. Y si él no ha dicho nada, nadie puede contradecirlo porque no ha dicho nada. Entonces lo dejamos de ese tamaño. Yo insisto en que no debe haber. Tengo unas apuestas de vinos caros con amigos míos. Yo espero que no me vaya tan mal como en el 15, que tuve que ir casi al Popular a buscar un préstamo. Porque yo pienso que no. Yo pienso que el presidente no va a ir, y Nelson lo acaba de explicar, y hasta acaba de presentar la cita de por qué no va a ir. Ahora, al mismo tiempo, coincido con Nelson, que la oposición dentro de ese sector Medina y el sector empresarial en especial, del sector Medina, la oposición a que Leonel Fernández sea el candidato es una cosa seria. Al punto que, si esto sigue como va, leonelistas y danielistas pueden terminar prefiriendo a Abinader y que entre el mar. Oiga, no estoy hablando caballá, oiga por dónde va la cosa. Ahora, en todo este rebullo, lo que le digo al PLD, a la partidocracia toda, pero al PLD y a Danilo y a Leonel en especial, que los intereses, la paz, la estabilidad de este país está por encima de las querellas del PLD. Y el PLD, para bien o para mal, fruto de sus triunfos, se ha convertido en un partido-estado, en el sentido que las cosas que le ocurren al PLD afectan el interés nacional. Entonces uno como ciudadano, como dominicano, le pide a ese PLD muertecito de éxitos, que piense un poco en el país, porque sus querellas y diabluras y sus locuras y sus cosas, miren lo que yo hablé ayer, lo que se le hizo al periodista Felipe Cipriano, una locura. Yo escribo hoy y digo que están piantados el loco en lunfardo. Entonces, ojalá que el PLD vuelva a sus cabales y entienda que no puede arrastrar con él al país. Y ya es inevitable que con la debacle del PLD gubernamental y controlando la mayoría de las instancias del Estado, atrás no vaya el resto de la sociedad dominicana. Y eso sí que es grave. Y uno recuerda lo que citábamos ayer, de que todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Uno será muy amigo de Sócrates o de Platón, pero como Aristóteles mucho más amigo de la verdad y sobre todo mucho más amigo de su país. Pablo Nelson, a más de uno nos ha tocado entender lo que es tener un vecino con efectos secundarios, un vecino que deriva en situaciones y entonces uno con efectos secundarios. Desarrolla eso. Sí, Nelson se rió. Sí, porque de repente no te dejan dormir con la música, ¿tú me entiendes? Y solo por citar un decente ejemplo, porque eso le pasa a uno. Entonces tú planificas mudarte, pero porque no puedo con el vecino, pero ¿qué pasa cuando simplemente no te puedes mudar? Porque compartimos una isla con el vecino. Hay problemas serios en Haití, y esto es una realidad con la que República Dominicana no puede tener controles, porque no es el territorio en el que República Dominicana tiene controles. Nelson, ¿has estado pendiente de la situación? Sí, muy pendiente y preocupado, tanto que no es un comentario, sino una preocupación lo que voy a expresar. El miércoles pasado yo escribí con un título muy sugerente, Haití a punto de explotar. La gente me dijo, bueno, Haití siempre es convulso. No, está a punto de explotar. Eso fue el miércoles. El domingo
hubo una huelga general, una gran movilización en Haití, 2 muertos, heridos. Eso de 2 muertos, 3, 10, 15 en Haití, ya eso pasa por debajo de la mesa. Pero ayer y hoy está convocada y en curso una huelga general. Consigna la salida del presidente Moïse, cárcel para los corruptos, que se aclare el asunto de los fondos de Petrocaribe, pero eso se da en medio de una situación muy incierta y con 15 meses continuos de movilizaciones, de protesta y de inestabilidad en Haití. 15 meses, señores. Terrible, eso es terrible. El primer ministro, el tercero que intenta el presidente, no ha podido instalarse porque el Parlamento no le ha aceptado sus planes de gobierno. No hay primer ministro en los hechos de manera concreta. Y cuando yo digo que está a punto de explotar, Corec Group, hay un grupo que se formó para darle seguimiento a la situación de Haití. Ahí están embajadores de la Unión Europea, muchos de los países de la ONU, de la OEA y de América Latina, y prácticamente tiró la toalla. ¿Qué dijo la semana pasada? Que se convoque una discusión abierta de todos los sectores de la vida nacional en Haití. Eso es como comenzar de cero. Vamos a hacer una discusión a ver qué hacemos con este país. Entonces, ahí está Haití ardiendo, y la preocupación mía es que de este lado de la frontera, el dominicano común debe ver a Haití como una tierra de nadie. Y las autoridades parece que están actuando al respecto, mantenerse activa y mantenerse vigilante, porque reitero, Haití es una bomba, una mecha encendida sin que nadie pueda apagarla y con todo el mundo indispuesto para apagarla. O sea que no hay ánimo, no hay voluntad para apagar esa mecha y eso va a llevar a una explosión de grandes proporciones. Lo que pasa, Nelson, que esta es la crónica de un caos anunciado, porque es un país inviable, un país que su utopía es llegar a tener la institucionalidad del nuestro, que uno vive aquí quejándose de la rabalización institucional que hay en este país, y el sueño del pueblo haitiano es llegar a donde estamos nosotros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado dominicano ante eso que es inevitable y no depende del interés dominicano? Por eso uno, limpiasaquismo aparte, saludó y aplaudió tanto, hasta fue al encuentro del ministro de Defensa y el director de aduanas, por esto que se hizo en Comendador Elías Piña, de poner estos centros para una nueva supervisión de todo lo que ocurre. Incluso se separó, lo presentamos aquí, una parte de la frontera que estaba a la Honda de Diablo, como se dice, así, y se hizo una división, pero hay 2 o 3 puntos ciegos y se está trabajando en eso. Ya los militares tienen un especialismo si trabajan en la frontera y los van rotando. O sea, se están haciendo cosas. Ahora acelere, señor gobierno. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la República Dominicana y al señor gobierno que haga lo que tenga que hacer, si es legal mucho mejor, pero que haga lo que tenga que hacer para el desarrollo económico de la zona fronteriza. Porque hay un asunto, el hambre no la para nadie y eso sabemos los dominicanos con relación a nuestra inmigración ilegal hacia Estados Unidos y sobre todo Centroamérica y México. Para el hambre no hay stop. Entonces aquí nosotros tenemos que solidarizarnos como lo hemos hecho siempre con el pueblo haitiano, promover internacionalmente la ayuda de esos irresponsables franceses, canadienses, que son los que tienen la gran deuda de Estados Unidos, con todo lo que pasó después del terremoto. Ahora tenemos que hacerlo ayer, porque Haití es la crónica de un caos y de una anarquía generalizada anunciado desde ya. Qué bueno que podemos, en medio de toda esta convulsión, decir que de este lado de la frontera hemos estado vigilando a través de los equipos de SDN y los corresponsales nos reportan irregularidades. Eso es bueno saberlo, porque cuando se ve la magnitud del caos de aquel lado, uno de inmediato teme por las comunidades cercanas. Las autoridades del CESFRON han estado haciendo una vigilancia intensa
y les respaldamos a eso, porque es lo que uno espera, que eso no se extrapole a los dominicanos que están ahí en esa línea fronteriza, que no tienen la culpa de lo que pasa de aquel lado, pero que reciben ese golpe al que te refieres, Pablo. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos, aquí tenemos un panel de filete. Pavel Isa y también Iván Gatón nos acompañan para discutir sobre la guerra comercial entre República Dominicana, entre Estados Unidos y China. Y a propósito los iba a mencionar respecto a República Dominicana, porque yo sé que se le va a sacar mucho más provecho, porque con dos especialistas de esta categoría en materia política y económica, República Dominicana también tiene mucho que puede ser visto. En breve, aquí les esperamos. Continuamos. Seguimos, eso es el enfoque matinal desde CDN para ustedes y hablemos de lo importante, como uno tiene mucho tiempo diciendo, la importancia de hablar con la gente que tiene calidades para contar lo fundamental. Y si hay una cosa fundamental para el interés nacional en este momento, es esa guerra terrible que hay entre Estados Unidos y China, con Rusia por un lado, ahora México de víctima de todo esto, y el país nacional pequeñito aquí, frontera imperial en el Caribe, observando todo esto, con la agravante de que cuando Estados Unidos, China o Europa tosen, la pulmonía nacional es inevitable. Qué bueno que vamos a hablar con Iván Gatón y Pavel Isa, economista, experto en relaciones internacionales, sobre un tema que ellos dominan muy bien y sobre el que nosotros todos necesitamos luz, orientación. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Bueno, nosotros vamos a hablar de las dos economías más grandes del mundo, eso no es poca cosa. Y están por matarse a impuestazo limpio. Donald Trump amenaza con aranceles del 10 al 25%, China riposta. Nosotros queremos la opinión de ustedes, que son expertos. Y si nos acercamos a las repercusiones que podría tener en esta media isla, también se lo agradeceríamos. Buenos días de nuevo. Buenos días. No sé el escenario, mis señores, sí. el escenario actual, ¿dónde estamos parados? Estamos en una escalada que no sabemos a dónde va a terminar en términos de tensión económica. Pero, y quizás Iván pueda abundar un poco más sobre esto, en un contexto de un conflicto mucho más amplio, que no es estrictamente comercial, y no es estrictamente económico. El comercio es una parte de la economía, pero el conflicto se está, digamos, desenvolviendo en el ámbito fundamentalmente comercial, con también tensiones alrededor de lo tecnológico, y eso conforma de alguna manera el tema económico. ¿Qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos se siente que China le está disputando con mucha claridad espacios comerciales, tecnológicos, económicos en sentido amplio, políticos y en menor medida militares. O sea, su influencia en el mundo está creciendo de una manera que, si bien todavía la separa una distancia importante con Estados Unidos, le ha venido cerrando brechas significativas. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos ataca por el lado económico? Primero, yo pienso que había una visión estrecha cuando Trump llegó al gobierno, de que el tema con China era un tema fundamentalmente económico, de desbalance comercial. Yo creo que esa visión evolucionó. Obama también lo había identificado, debo decir, y había lanzado la estrategia, el Tratado Transpacífico, una suerte de acuerdo entre 12 países a ambos lados del Pacífico, pero el objetivo fundamental era entrarse en territorio chino a nivel económico, disputarle el espacio en su propia área de influencia geográfica, porque aunque China ha venido expandiendo su influencia a nivel global, digamos, la más fuerte es, digamos, en su entorno más cercano, también en África. Entonces Obama había diseñado esta estrategia de un acuerdo comercial, pero... Ese fue el que paralizó Trump. Ese fue el que paralizó Trump. Pero Trump tiene tuvo una visión mucho más agresiva, mucho más directa de confrontación. Yo, como escribí este fin de semana, al mismo tiempo mucho más riesgosa y potencialmente más costosa, pero también el que apuesta alto pudiera sacar réditos más altos, digamos. Entonces, está atacando por el lado comercial por el desbalance, pero rápidamente yo creo que se dio cuenta. Yo pienso que él no lo tenía en su radar, nadie sabe. Giró desde el tema estrictamente comercial, un desbalance comercial muy importante que estaba haciendo que China acumulara una enorme cantidad, digamos, de dinero,
y esa enorme cantidad de dinero, entre ellas, la depositaba en bonos del Tesoro para financiar el déficit de Estados Unidos, pero además financiando un conjunto de obras de infraestructura, financiamiento en todo el mundo que hacía acrecentar su influencia económica, giró esa atención desde lo comercial a lo tecnológico. ¿Y por qué gira hacia lo tecnológico? Porque el que tiene el dominio de la tecnología, el que es líder en la tecnología, captura la mayor parte del valor agregado y comanda las cadenas de valor globales. Las cadenas de valor globales son eso, o sea, una parte muy importante de la producción mundial ahora mismo. Mire ese nombre ahí, Huawei. Hay cadenas globales de valor. Eso significa que una parte importantísima de la producción mundial ahora no se produce en un solo país, sino que los productos pasan de país en país y se van alimentando de insumos a través de redes de aprovisionamiento. ¿Quién lleva el comando de esas cadenas, de esas redes? Fundamentalmente al inicio de la cadena, quien diseña los productos, quien diseña la tecnología para producir. Entonces, quien comanda esa cadena captura la mayor parte del valor que se genera en esa cadena. Nosotros estamos en cadenas de valor de ese tipo, en zona franca, como por ejemplo con dispositivos médicos. Pero nosotros capturamos una poquita parte del valor porque añadimos una poquita parte del valor. ¿Quién captura el grueso? Quien está arriba en la cadena. ¿Y quién está arriba en la cadena? Por ejemplo, las grandes cadenas de dispositivos médicos en Estados Unidos, las grandes cadenas de productos eléctricos como switches, breakers de seguridad y demás. Entonces China está entrando en ese espacio y retando el dominio económico de Estados, tratando de cerrar brechas, no retando todavía, pero ya cerrando y acercándose rápidamente hacia la frontera del conocimiento en un conjunto de áreas y por lo tanto a la captura de valor de esas grandes cadenas. Y quien tenga el liderazgo en eso, sencillamente tienen control económico y eso te permite financiar un montón de cosas, incluyendo tu aparato militar. Lo que pasa es que acabas de decir que la República Dominicana es parte de ese engranaje, de una piececita. Nosotros aquí le hacemos los frenos a un carro, por ejemplo, ¿no? Sí. A la manga de la camisa, sí. de unas camisas. Sí, esto ya nos mete en el lío. Entonces, la pregunta, Iván Gatón, es el interés nacional en medio de esta guerra, ¿de qué manera nosotros podemos salir afectados, beneficiados? Yo sé que somos chiquititicos, sí, pero en ese escenario, ¿qué somos nosotros? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué podemos hacer? La globalización, que significa occidentalización, eso es importante tenerlo claro, cambia de centro. Como decía Pavel, no es simplemente que China tenga una incidencia económica, es que el mundo se está determinando por algo que pasamos por alto, la demografía. Y los chinos, que no solamente es que ellos sean la mayor población del planeta, sino que han diseñado una organización que se llama la Organización de la Cooperación de Shanghái, donde en una diplomacia a lo Tao, al taoísmo, que son asuntos que nosotros por aquí no vamos a comprender, pueden sentar en la misma mesa a Pakistán con India, pero al mismo tiempo a Rusia y todas las antiguas repúblicas soviéticas centroasiáticas como Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Kazajstán, pero también sientan a Turquía. Hay un nuevo rediseño de ese orden geoeconómico que surge de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, porque si usted tiene más de la mitad de la población del planeta, tiene el dinero para invertir y alrededor suyo se está no solamente diseñando, sino que ya se está implantando la nueva civilización del futuro, que es la tecnología 5G, donde los chinos le llevan ventaja a Estados Unidos, porque no es simplemente que la tecnología 5G le permite a los chinos ya, bajo la plataforma tecnológica Baidu, que sus tractores no tengan chofer. No es que la tecnología 5G implique que una ciudad como Pekín, de 23 millones de habitantes y 6 que la visitan semanalmente, le permite identificar a un delincuente 2 minutos y medio después de haber cometido el hecho, porque usted hasta para obtener de un baño público, papel de baño, reconocimiento facial, no es solamente que la tecnología 5G ante las manos temblorosas de un experimentado cirujano se sustituye con un robot
y opera desde Pekín a Hainan a 3.000 kilómetros de distancia, es que la plataforma de la tecnología 5G no va a dejar de fuera el manejo de la información a través de los big data de cada uno de los seres humanos del planeta. Y el que maneje la información, ¿qué va a suceder? Va a manejar el mundo. Aquí se está discutiendo el futuro de la humanidad, porque la plataforma de la tecnología 5G también es un negocio que no solamente es equivalente a 3 veces más que el negocio del petróleo. Y si por el petróleo se daban golpes de Estado y tenemos muchísimas películas donde la CIA hacía sus arreglos, es que hay otro elemento en la tecnología 5G que según la Universidad Hebrea de Jerusalén, es que la forma de nuestras glándulas sudodíporas, helicoidal, como la tecnología 5G es como un microondas, esto va a servir para esas masas y glebas insurrectas, usted amplificar y no necesitar gases lacrimógenos, por ejemplo. Estamos hablando de un nuevo escenario de la civilización humana donde China no solamente cambia en lo tecnológico, sino que también Estados Unidos en el último informe de seguridad desde el 11 de septiembre elimina el terrorismo como la principal amenaza y dice: la principal amenaza para la prosperidad y la estabilidad de Estados Unidos viene a ser la alianza ruso-china. Pero es importante ese punto. Nosotros conocimos una guerra fría donde una parte del mundo pertenecía a Estados Unidos y otra a Rusia. Incluso se daban atrevimientos como lo de Cuba y frecura como lo de Chile, pero ahora estamos viendo una actuación coincidente en algunos aspectos de Rusia y China. Entonces yo no sé, y va para los dos, si estamos ante un nuevo replanteamiento de la correlación de fuerzas del mundo o si se trata de presiones de Donald Trump, porque él presiona. Recuérdense con el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá sacó ventaja. Les decía hace un momento que arrodilló a México y dijo: está bien, no hay aranceles. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De una escaramuza, de presiones para un mejor reparto? Yo prefiero que esa pregunta la responda Iván, pero yo voy a dar, digamos, un elemento. El conflicto entre Estados Unidos y China era inevitable. Y ahora quizás es Estados Unidos y el eje China-Rusia. Ahora bien, la estrategia de esa tensión, de ese conflicto, puede ser distinta. Entonces, Trump ha optado por una estrategia, que es la estrategia de la confrontación. Es posible que esa estrategia dure lo que dure Trump. O, yo no sé, si ya en el establishment americano, y eso quizás aquí tú puedes retomar, Iván, en el establishment americano, la estrategia de la confrontación ya ha sido comprada plenamente, y ya no solo los republicanos de la ala dura son los que la asumen, sino que también los demócratas la podrían estar asumiendo. Pero eso yo no estoy seguro, y quizás Iván tú puedas hay un análisis desde los grandes centros de pensamiento de que siempre que hay un orden que el hegemón está en decadencia, viene lo que ese gran historiador griego en las guerras del Peloponeso, Tucídides, planteaba. Entonces, si viene Esparta y vienen Atenas, no, pero Atenas entonces tiene que enfrentarse obligatoriamente. Y en los 18 escenarios de cuando un imperio va en decadencia y otro va subiendo, 14 han terminado en guerra. Entonces, eso se le llama la trampa de Tucídides. Sucede que de seguir el orden económico mundial como iba, el gran ganador de la globalización neoliberal es China. Por eso es que Francis Fukuyama, sin tomar en cuenta unas premisas que ya había planteado Samuel Huntington en Choque de Civilizaciones, de que la mentalidad del mundo oriental no es la del mundo occidental y que no había ningún fin de la historia, dice, es que el hombre del siglo es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping hizo un invento del socialismo democrático de mercado que le ha permitido a los chinos tener, paradójicamente, una élite comunista apta
apta. Es decir, no estamos hablando de funcionarios de cualquier calaña que llegaron porque hicieron campaña, que se dedicó a que ese país hiciera una obra como la que ha hecho hasta el día de hoy, que es poner a China en una de las patas que en geopolítica es fundamental para ser imperio. Usted no puede tener diplomacia, usted no puede tener incidencia en ninguna parte del planeta si no tiene lo económico resuelto. Y Deng Xiaoping dijo, no, vamos a ser ricos primero. Y los chinos son a quienes los americanos le exigen que le inviertan. Ahora con el Brexit, los chinos son los que van a ir al rescate de Theresa May, de Reino Unido. Pero cuando usted ve que la Volvo está en quiebra y los chinos la compran, que la Volvo es china, y que la Mercedes-Benz, el 50% de las acciones son chinas, y usted dice, pero ¿quién está teniendo la parte económica? Entonces, aquí es lo importante, esos chinos de seguir el orden que el comercio mundial lleva, porque el 7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos lo representa el comercio exterior, pero para los chinos es el 20%. De 193 países que tiene el planeta, Estados Unidos solamente tiene superávit comercial con 12. China lo tiene con los restantes. Entonces, en ese nuevo orden, los chinos... Muy favorable. Pero precisamente por eso, Iván, sí, pienso yo, que por ese desbalance, es decir, China depende más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos depende de China. Entonces, no le tiene, China, mi impresión es que no tiene la capacidad para responderle a Estados Unidos en una guerra económica, en una disputa económica. Eso no significa que ellos vayan a torcer, cambiar de rumbo. Absolutamente lo dudo. Yo pienso que prefieren asumir los costos de la tensión con Estados Unidos y hacer que su ritmo de avance sea menor, incluso tecnológico, con tal de seguir el curso, ¿no? Y no sencillamente ceder frente a las presiones estadounidenses. Cuando uno toma las armas que tiene, tú dices, pero no pueden. Van a responder con impuestos. O sea, ¿qué le compra China a Estados Unidos? Productos agrícolas. Pero si China entonces deja de comprarle productos agrícolas a Estados Unidos, lo va a tener que comprar a alguien más. Y al comprárselo a alguien más, entonces lo que deje de abastecer Estados Unidos, digamos a China, se lo va a abastecer a alguien más y los precios mundiales se quedan igual. O sea, la agricultura americana no va a sufrir. Y si sufre a corto plazo y como lo están haciendo ahora, los subsidios fiscales temporales van a ayudar a esos productores a capear. ¿Y quién financia eso? En parte China, porque le compra los bonos a Estados Unidos. Luego, van a devaluar la moneda. Dice, bueno, si suben los impuestos, lo que hago es devaluar la moneda china para compensar el aumento de los impuestos. Pero resulta que si tú haces eso, pones en peligro otras cosas, como es los flujos de capitales hacia China, las inversiones en China. Entonces, ¿por dónde lo vas a atacar? Lo vas a atacar, no le compro productos tecnológicos, pero digamos, China no le compra productos tecnológicos, pero China depende de productos tecnológicos americanos. Es una interdependencia. Los chinos le venden tierras raras a los americanos. Los americanos fabrican componentes de alta tecnología. Se lo venden de vuelta a China. China fabrica con esos productos tecnológicos y se lo devuelve a Estados Unidos y al mundo en productos terminados. Entonces, no creo que tampoco, ni bloqueando tierras raras, ni tampoco bloqueando los productos tecnológicos que vienen de Estados Unidos, vaya a ser una amenaza relevante para Estados Unidos. Pero es importante anotar lo de la importancia en esta guerrita de esas tierras raras. Bueno, y la dependencia de la tecnología estadounidense de esto, pero también metan ahí esto del socialismo en términos políticos y el capitalismo en términos económicos ha dado una gran ventaja a China en el sentido de que es un pueblo disciplinado, educado, no hay esa democracia, esa cosa, no es por aquí que vamos. Pero por favor, hay que... Pero hay fracturas en China, ¿eh? Pero, no es que es una élite... Pero no es lo mismo no es lo mismo, país, claro. Claro. Estados Unidos, con este tipo de cosas, derechos humanos, todas estas cosas. Pero no podemos seguir avanzando, con el perdón de ustedes, si ustedes no me aterrizan todo lo que estamos hablando al interés, a lo minopis, al interés nacional. Todas estas cosas que ustedes nos están diciendo, vamos al interés del Dominican Black People. Sí, lo que sucede es que quien no trabaja... Antes de eso, del interés nacional, yo estoy manejando una teoría de la mudanza. Eso que tú decías, ¿qué le compra China a Estados Unidos? Entonces, muchos de nuestros países pueden resultar beneficiados. Se habla de la soja.
ahí puede decir Argentina, Brasil, cobre, ahí puede ser beneficiado Chile. Los efectos tecnológicos, electrónicos, se habla de Corea del Sur. República Dominicana, completando la pregunta de Pablo, ¿nos podríamos beneficiar de algo? Yo voy a dar una respuesta económica y quizás Iván pueda ofrecer una visión, digamos, más política general de cómo el país tiene que ubicarse, porque al final las relaciones internacionales son relaciones políticas, ¿no? Con un insumo económico muy importante. Si la tensión es demasiado grande, yo creo que todo el mundo va a resultar afectado negativamente, incluyendo la República Dominicana. Ahora, si la tensión se mantiene en un nivel medio, si lo sabemos manejar, nos beneficiamos porque podemos negociar económicamente con lo que le dejen los americanos de suplir a los chinos, pudiéramos nosotros de alguna manera suplir algo, quizás. Pero en particular, lo que le dejen de suplir los chinos a los americanos, nosotros pudiéramos venderlo. Tenemos 1.500 millones de dólares en productos que la República Dominicana exporta a Estados Unidos, que también China exporta a Estados Unidos y que actualmente tienen aranceles por parte de Estados Unidos. Entonces nosotros, hay un conjunto de productos que los dos países, China y República Dominicana, exportan a Estados Unidos y que están siendo bloqueados por Estados Unidos, están siendo, digamos, grabados en Estados Unidos. Ahí hay una ventana de oportunidad. Nosotros en un trabajo que hicimos en el Observatorio Dominicano de Comercio Internacional, en nuestro panorama de comercio exterior número 3, listamos cuáles son esos productos con bastante detalle. Entonces, yo diría que sí, que hay oportunidades siempre y cuando la tensión no se desborde. Luego está el tema de cómo ubicarnos, digamos, geopolíticamente, ¿no? Si la tensión es muy grande, vamos a estar muy aprisionados, me parece a mí, y vamos a ver tensiones del tipo que vimos de alguna manera acercarse al tipo de la Guerra Fría. Ahí está lo acertado y correcto de estas relaciones con China. O sea, eran inevitables. Tú estás en el partido, tú estás en el juego. Era inevitable hacerlo. Pero hay que tener geoestrategia. Esa disfunción geográfica que nosotros tenemos de pensar que el río Same y el río Yaque del norte son el río Potomac. Cuando usted va a una pequeña ciudad en China y tiene 10 millones de habitantes, es decir, eso hay que llevarlo. Una pequeña ciudad. Cuando usted ve a India, que va a tener más habitantes que China en 10 años, cuando el Producto Interno Bruto del planeta, usted ubica a República Dominicana y quizás aparezca con un 0.0. Después del punto decimal, otro cero. Otro cero. Entonces, nosotros necesitamos, sobre todo, tener una visión clara de que si no aprovechamos los nichos que se puedan presentar. Exacto. Y déjeme decirle, para sorpresa mía, recientemente estoy en la ciudad de Qingdao, invitado como profesor honorífico del Shandong College, y me encontré 15 dominicanos que se estaban entrenando en el sector calzado, porque a los chinos les sale más barato exportar el calzado desde aquí. Es Infotep que los está enviando. Incluso me resultó agradable cuando el rector me dijo, ya tengo 15 dominicanos aquí. Hay ciertos nichos que se pueden ir trabajando. Ahora, la realidad geopolítica del planeta es que el que no sepa matemáticas, que el que no tenga gente preparada en ingeniería, que el que no tenga gente preparada en lo que es biotecnología, todo lo que son ciencias, matemáticas, va a ser esclavo, digámoslo así, de los que sí posean esa élite educativa. Bueno, ahí está el mejor resumen y la mayor advertencia. Muchos ITLAs. Tenemos que caminar en bilingüe y tecnología, educación. Qué bueno, muchísimas gracias. A la orden. Don Iván Ernesto Gatón, Pavel Isa y Contreras. Pavel Ernesto Isa. Y a mí. Lo del Ernesto no lo quise mencionar porque da el che. Entonces ya entramos Pavel Ernesto Isa y Contreras. No me deje el Contreras. Sí, pero él no ha renegado al che. No puede decir Ernesto. Ese es otro programa, pero muchísimas gracias. De eso se trataba. Todo un placer, economista, experto en relaciones internacionales. Qué bueno que nos han acompañado. Continúa Enfoque Matinal. Continúa. Muy buenos días, qué bueno que continúan con nosotros en Enfoque Matinal porque esta agenda para actualizarlos sigue todavía muy vasta. Pasemos al semáforo con la luz roja.
ni Popi ni guaguaguá. Yo lo que soy es full calentón, talento caobero, el nata y los tigres. Oye, que lo que tú no fumas, tú no atracas, que tú haces en ese coro, tú no fumas, tú no atracas, que tú haces en ese coro, tú no fumas, tú no atracas, que tú haces en ese coro. Así vocea la doña cuando ande malo coro. Tú no fumas, tú no atracas, que tú haces en ese coro, tú no fumas, tú no atracas, que tú haces en ese coro. Así vocea la doña cuando ande malo coro. Pienso que no hace falta más para la demostración. Este joven que ustedes ven en pantalla es el Nata. Su cuenta de Instagram así figura, el Nata 3, y es el joven detenido tras el incidente en el que resultó herido nuestro querido David Ortiz. ¿Qué ocurre? Bueno, hay un espejo de cuál es la sociedad y la dinámica social, el contacto con el mundo al que aspiran los muchachos nacidos en los últimos años. Ese rango de muchachos que apenas alcanza los 20 y poco, y hasta más jóvenes todavía. ¿Qué mensaje leen las autoridades cuando entran en contacto con las redes sociales de ellos, invocando la delincuencia y rapeando sus delitos? Este muchacho, justamente cuando me puse a ver los videos, me llevo la sorpresa de que rapeaba sus delitos de una forma tan dinámica y normal y celebrada por sus demás compañeros de redes. Lo mismo ocurre con Tiki Tiki. Sí, cuando me puse a ver la cuenta de Tiki Tiki, quien estuvo, está detenido por las heridas a quien fuese seguridad de los suegros del presidente. Sí, él rapeaba ahí sus delitos, inclusive hacía una narración de cómo había hecho el mismo suceso, el mismo asalto en las afueras de los suegros del presidente. Ahora uno pregunta, ¿cuál es el favor que estos fenómenos urbanos de violencia están haciéndole al país? ¿Y por qué no se interviene esa comunicación violenta que está incitando tanto a esa generación juvenil? En muchas ocasiones lo hemos reclamado, pero parece que cuando el sexo raya en una canción, ya en lo último, y los muchachos todos se lo saben, es que alguien se ve compelido a detener ese nivel de insulto social. Y sobre esto, ¿qué vamos a hacer? Que sigan las radios y las redes encendiéndose con reggaetoneros que hablan de violencia, de matar y de atracar, y que lo celebremos. Señores, esto es una rastrería que pasó a mayores. Vamos de menos a más. Pasemos a la luz amarilla. La violencia en Haití ha continuado y no promete parar, justamente cuando el presidente Jovenel Moïse ya tiene 2 años en el poder y no se ven cumplidos los sueños de muchos nacionales haitianos que votaron por ese cambio. Hay que recordar que un haitiano común vive con $2 al día, lo que serían 100 pesos dominicanos, pero que la inflación ahí no les permite tener acceso a la comida con esa cantidad, por lo que predomina la desnutrición en por lo menos el 60% de la población. Cuando tenemos un escenario así, pues hay que esperar que continúe la violencia en Haití, penosamente. Y la pregunta es, ¿vivirá siempre en zozobra la frontera? La frontera en la que sí nosotros ya somos partícipes y en la que debemos tener el protagonismo por lo menos de las políticas de seguridad. Pues sí, lo más probable es que toque por mucho tiempo vivir esa zozobra en la línea fronteriza. Por eso respaldar ese escenario es tan importante. Quiero saludar que hay un apaciguamiento de la seguridad en este momento y que no se ha extrapolado la violencia a esa zona. Pero igualmente tenemos que hablarle al dominicano de la frontera de las oportunidades que puede tener, tanto en el plano de su seguridad como en el plano de la economía. ¿Hay que emigrar para estar en paz? Las autoridades tienen que asegurar que no se vean obligados los ciudadanos de la frontera a migrar para poder estar tranquilos, porque créanme, que toca zozobra por mucho tiempo todavía para la zona fronteriza. Y pasemos a la luz verde. Señores, hay vacante todavía y no de empleo, sino para un donante de sangre. Quiero sumar nuestro equipo de Enfoque Matinal a la campaña de sensibilización que hemos visto esta semana para que a propósito de que el 14 de este mes es el día del donante de sangre, la gente se anime. Solo el 15% de los dominicanos tiene la vocación de hacer una donación voluntaria de sangre. ¿Y por qué es importante eso? Porque 9 de cada 10 personas en algún momento de su vida va a vivir solo si tiene acceso a una transfusión de sangre. Eso significa que tiene que moverse ese donante socioactivo para que el patrimonio de la vida continúe. Y como la salud pública depende de ese recurso de un donante voluntario, porque muchos no podrán pagarla, hay que continuar sensibilizándonos. Sí, y así despedimos con cariño el semáforo. Buenos días.
Los buenos días de nuevo aquí en Enfoque Matinal. Hay un tema en el que cada vez necesitamos hacernos más agresivos. Las competencias empresariales. Ya esto no es solo existir, sino que hay que hacer nuevas competencias en el personal y en los servicios y, aparte de eso, galantearlas. Ahora vamos a hablar entonces en un encuentro especialísimo de este tema y más. Justamente les presento a Fernando Martínez, que es uno de mis invitados ahora, vicepresidente de New Link Dominicana, también Fernando Prado, que es vicepresidente de Reputation Institute, y Shell Dior, que es responsable del área de investigación de New Link, no solo en República Dominicana, sino de la empresa como tal, ¿verdad? Buenos días, caballeros. Qué bueno que nos acompañan temprano. Buenos días. Buenos días. Qué placer. Sí, el placer es mío. A la gente hay que explicarle en qué se basa todo esto, porque lo de entrar en nuevas competencias, y vemos que las empresas ahora procuran de manera exigente tener nuevas competencias y aplicar para rankings internacionales que les permitan presentar cuál es su estándar de servicios. A propósito de eso, entonces, escucharles sobre el ranking de reputación corporativa que ustedes están estimulando. ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar, Adis, nuevamente buenos días a toda la audiencia. Venimos a hablar sobre ese ranking de reputación corporativo que se viene haciendo por diferentes instituciones. En este caso, New Link, conjuntamente con Reputation Institute, que es una de las entidades principales en el mundo para medir las reputaciones, ha firmado una alianza desde el año pasado, principio del año pasado, desde donde hemos venido trabajando de la mano con Reputation Institute justamente para el desarrollo de algunos proyectos. En República Dominicana vamos a estar lanzando prontamente lo que es digamos, parte de lo que es el rol de Reputation Institute, y para ello nos acompaña su vicepresidente, Fernando Prado, quien viene a hablarnos sobre detalles de en qué consiste justamente el Reputation Institute y cómo esto agrega valor ciertamente a lo que son las organizaciones. Y en este caso, nosotros en New Link nos sentimos sumamente complacidos de poder brindar este tipo de oferta a nuestros clientes en República Dominicana. Lo que me gusta, Fernando, ¿verdad? Lo que me gusta es que New Link acaba de hacer un pacto, ¿verdad? Claro. Con Reputation Institute, lo que permite que podamos contar ahora en República Dominicana con un abanico mayor para calificar y vender esos servicios internacionales de empresas bien posicionadas. ¿Cómo se maneja, cómo se mide ese reputation? Bueno, vivimos en la economía de la reputación. Cómo son percibidas las empresas, cómo son juzgadas por sus grupos de interés, tiene un impacto directo en los resultados de negocio. Esto sucede pues porque las personas juzgamos a las empresas y nos comportamos en función de esos juicios, de esas valoraciones, de esos sentimientos que tenemos hacia las empresas, que son la reputación. Lo que hacemos en Reputation Institute, nosotros somos la entidad líder a nivel mundial en métricas de reputación, tenemos la mayor base de datos del mundo de métricas de reputación. Lo que hacemos es analizar esas percepciones, esos juicios, algo que es etéreo, que es intangible, pero que, como decía, tiene un impacto directo en los resultados de negocio. Entonces, lo que hemos hecho con esta alianza con New Link es traer estos servicios que comercializamos a nivel mundial y estos análisis en que nosotros pues como institución compartimos en nuestro área de conocimiento en todo el mundo, pues traer esos resultados aquí. Y el próximo viernes vamos a presentar un primer estudio donde, con la metodología RepTrack, que es el estándar de facto a nivel internacional para medir reputación, pues vamos a medir las percepciones de las principales empresas que operan en la República Dominicana. Ay, pero eso está caliente. Y vamos a ver quiénes pues tienen mejor reputación, qué empresas son más admiradas por los dominicanos, y además vamos a ver en qué medida eso impacta en su comportamiento. Vamos a ver cómo la intención de compra, de recomendar, de solicitar empleo, de invertir en esas empresas varía en función de la reputación. Y vamos a entender también qué variables son las que más influyen en esa reputación, si tiene que ver con la oferta de productos y servicios, con la ética, con la inversión social, con el trato a sus empleados, con sus resultados financieros. Todo eso es, digamos, lo que vamos a hacer con el RepTrack. Pero perdón, Fernando, yo creo que podemos adelantar algo de este pastel, algo de esta fiesta. ¿Cuáles son esos indicadores que hacen que la gente perciba? Porque no vamos a hablar de las marcas que alcanzaron tal o cual punto, pero ¿cuáles son esos indicadores que hacen que la gente conecte con una marca y que la perciba como líder, que la prefiera? ¿Es ese contacto social de una marca que hace que te humanices, o es simplemente que tanto te la menciona el mercadeo que al final la compras de manera inconsciente? ¿Qué es? Se construye la reputación por 3 vías. La experiencia que tenemos con las empresas, en la medida en que las empresas comunican lo que hacen
y por otro lado lo que otros nos dicen, lo que oímos en los medios de comunicación como este, en las redes sociales, etc. Por esas tres vías se construye la reputación, que como decía son emociones, es admiración, respeto, confianza. Y luego lo que hacemos con un modelo como el RepTrak es explicar qué variables racionales son las que pueden explicar, con un modelo matemático, con un modelo econométrico, pueden explicar ese concepto emocional que es la reputación. Y ahí normalmente hay 7 dimensiones. Y eso es lo que vamos a analizar, esas 7 dimensiones. La oferta de productos y servicios, en qué medida las empresas hacen bien su trabajo. La innovación, en qué medida innovan, lanzan productos innovadores antes que sus competidores. El entorno de trabajo, tratar bien a sus empleados, ofrecer sueldos justos, igualdad de oportunidades. La integridad, comportarse con ética y transparencia. La ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente. El liderazgo, tener líderes respetados, ser una empresa bien gestionada, y por último los resultados financieros. Esas son las 7 dimensiones que vamos a analizar. Vamos a ver qué empresas están mejor en cada una de esas dimensiones, o sea, son mejor percibidas en esas dimensiones, y en el conjunto, en ese valor emocional de admiración, respeto y confianza. Y vamos a entender, pues, qué importa más en la República Dominicana. No es igual en todos los países, no es igual en todos los sectores empresariales, y vamos a analizar en distintos sectores empresariales en este país, pues cuáles son aquellas variables que más influyen en la reputación, y finalmente vamos a demostrar, y eso puedo adelantarlo, que empíricamente vamos a demostrar en qué medida la reputación impacta en los resultados de negocio, porque tiene un tremendo iba a decir impacto, tiene una tremenda repercusión en la intención de compra, en la intención de recomendar la compañía, de solicitar empleo, de concederle el beneficio de la duda si tenemos una crisis, lo cual no es poco importante, o de todo tipo de comportamientos de apoyo, como darle la bienvenida a nuestra comunidad local, etc. Al final, la reputación significa buen negocio para las empresas, porque al final las buenas empresas, las empresas que la gente quiere, que admira, porque hacen las cosas bien, construyen esos comportamientos de apoyo que al final les redundan en ese círculo virtuoso de un mejor negocio. O sea, yo lo hago bien, me quieren y por lo tanto quieren comprar mis productos, invertir en mí, solicitar empleo en la compañía. Eso es un poco lo que nosotros vamos a intentar explicar y de alguna manera fomentar que las empresas sean responsables, que hagan bien su trabajo, porque al final eso va a mejorar su negocio. Ok, quisiera escuchar a Shell, pero él tiene la desventaja de que no habla español, aunque me dicen que lo entiende muy bien. En el abanico de investigación para la reputación, ahora mismo hay una inclinación de que solo la empresa de grandes capitales está invirtiendo en ponerse en este escenario. Porque recuerden que en República Dominicana la categoría de empresas está dividida en muchos renglones. Tenemos empresas medianas creciendo, pero al mismo tiempo dice la cartera de trabajo que tienen un poder de empleo terrible y venden servicios. ¿Quién debería sentir interés de esto? ¿La pequeña empresa, la mediana o solo los megaempresarios, las megamarcas? No, creo que es para ¡Ay, todos. me sorprendiste! Me habían engañado. Estoy practicando. You speak Buenos días. Spanish. If I could speak English, I'll be much more comfortable and better understood. But, No, pero suenas muy bien. Ahora no te voy a hablar inglés ya. Bueno, es importante que reputación es para todo, ¿no? Para usted como persona, para negociantes, para grandes y los más chicos también. Entonces no es solamente una solución y una preocupación para los grandes, es para todo. El gobierno, el negociante, el persona privado. Nosotros tenemos reputación todos, ¿no? Y es interesante tu pregunta, Adis, y ciertamente tanto como Shell como mi tocayo aquí Fernando comentaban, ¿qué es? Y tenemos que partir de lo básico. ¿Qué es en sí la reputación? La reputación no es más la manera en que las organizaciones, los gobiernos, nosotros los seres humanos como individuos somos vistos. Sí. Entonces, aquí el desafío es la percepción que nosotros podamos dar a los demás. Entonces, en este mundo hiperconectado que vivimos hoy día, se hace cada vez más desafiante la manera en cómo puede ser, digamos, interpretada la imagen o la reputación de algunos de estos actores, como hablaba de personas, empresas, ONGs o gobiernos. Entonces, esa interacción que hoy día existe a través de las diferentes plataformas sociales,
momento que vivimos hoy día en la sociedad, donde la gente influencia a la gente, lo que crea es mucho más desafíos. Es tan tal el tema de la reputación. En 2017, por ejemplo, el Reputation Economy, una publicación que sale en Estados Unidos, marca indicadores de las 5 principales empresas que salieron número 1 en Estados Unidos en términos de resultados. Amazon, Johnson & Johnson, Microsoft, Apple, Publix, que es la cadena de supermercados. ¿Por qué salieron estas 5 empresas dentro de esa publicación? Porque la reputación marcó un diferenciador para que ellas lograran resultados mucho más beneficiosos. Y eso viene pasando hoy día con nosotros. O sea, hoy día en República Dominicana, por ejemplo, tenemos entendido que ya existen entidades que miden la reputación como un indicador para poder lograr calificar o no alguna institución. Entonces, hoy día, por ejemplo, si nos vamos al sector financiero, el sector financiero hoy día se mide por diferentes indicadores. Está Fitch, están los indicadores locales, hay múltiples indicadores, incluso como país, en la medida que la reputación nuestra pueda estar en mejor salud, en esa misma medida podemos tener mejores resultados. Y para concluir este comentario, cuando tú preguntabas si eso tocaba grandes o pequeñas empresas, y como explicaba Shell, nos toca a todos. Grandes empresas, los gobiernos o pequeñas empresas. Y una pregunta, o Fernando, medianas empresas. ¿cómo una empresa interesada se acerca y comienza a ser partícipe de esta dinámica? Y tengo entendido, ¿verdad?, que esta no es una cualidad o una condición que yo eternamente gozo, sino que hay que hacer mediciones anuales que hagan mantener esa categoría, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo una empresa se acerca y comienza a recibir ese beneficio? Y si se ve alguna deficiencia al hacer las mediciones, ¿hay algún acompañamiento para llevarlos al nivel adecuado? Toda empresa entra en lo que se llama nosotros la travesía de la gestión de la reputación. Normalmente empiezan por entender ese concepto, por entender lo importante que es tener buena reputación para gestionar su negocio, entender la economía de la reputación. Lo segundo es empezar a medir. Y ahí se pueden acercar a nosotros o a cualquier otra empresa que haga este tipo de análisis. Nosotros desarrollamos KPIs, o sea, indicadores de gestión para las empresas que podemos correlacionar con el negocio. Antes hablaba, por ejemplo, los bancos necesitan muchas veces para poder reportarlo al regulador, medir su riesgo reputacional, por ejemplo. Eso es, pues no se puede analizar el riesgo reputacional sin medir la reputación. La segunda fase es, en general, medir. La tercera ya sería integrarlo en la gestión, o sea, relacionar con métricas de negocio integradas, pues en qué medida mis indicadores de reputación correlacionan pues con las ventas, con los clientes que yo gano, el coste de captar un nuevo cliente, o con otras métricas que tienen que ver pues con los empleados que se me van o que retengo, etc. En un cuarto nivel es cuando se lleva esos indicadores de reputación al cuadro de mando integral, que eso es donde ya se pone bonus a los directivos, donde ya pasa a ser a formar parte del plan de negocio de la compañía. Las compañías que ya están en una fase 5 dentro de esa travesía son las que tienen totalmente integrada la gestión de reputación como parte de la gestión del negocio. Digamos que eso sería lo que nosotros vemos como los pasos que siguen las compañías para entrar en este tipo de análisis. Es verdad, con lo de pequeñas versus grandes, la reputación la tienen todas las empresas. Lo que pasa es que normalmente las empresas que se dirigen a una consultora como nosotros son grandes empresas, que son las que tienen áreas especializadas, presupuestos para manejar este tipo de temas. Pero cuando me preguntan, ¿y una pequeña empresa puede gestionar su reputación? Si nosotros pensamos yo hablo de cualquier ciudad, ¿cuál es la mejor pastelería? ¿Quién es el mejor abogado? Eso es reputación. Seguro. Este tema es apasionante, claro. Me está encantando. Me dicen que ya no tenemos más tiempo, pero quisiera hacer una última pregunta que ustedes mismos sorteen quién la responde. ¿Qué tan importante en este momento en que República Dominicana es un mercado de exportación de servicios y productos es esto para las empresas que quieren colar y que quieren posicionarse en una venta en otro escenario del mundo? Aquí lo importante es lo que, o sea, en resumen lo que comentaba. Lo exigen, Fernando, es decir, las empresas internacionales están exigiendo ver esas métricas para comprarte algo. Toda empresa en el mercado, sea local o internacional, siempre va a querer saber a quién está comprando. Entonces, hoy día ya no se trata de querer nosotros poder vender algo invendible. Y para concluir rápidamente este tema es que
La reputación no es más que la operación que yo puedo hacer dentro de la organización y cómo la comunico hacia afuera. Entonces, la manera en cómo yo opero internamente y la manera en cómo yo me comunico, todo eso va a marcar la reputación, porque eso va a ser parte de la conversación que se va a generar alrededor mío. Entonces, si yo te voy a comprar a ti, Adis, y yo no te conozco, es muy probable que yo entre a un buscador a ver qué han dicho de ti. Tan simple como eso. Ya ahí estamos hablando de economía de la reputación. Y ya estamos hablando, y para que tú veas lo que han dicho de ti, a lo mejor tú misma no lo sabes, pero por eso tenemos que tener un buen comportamiento desde lo interno hacia lo externo. Hacer, vivir y hacer. Esa es la realidad de la reputación. Y si me dejáis un último comentario, y las empresas dominicanas que quieren ir fuera, la reputación del país, la reputación de la República Dominicana es muy importante, porque aporta parte de ese valor. Nosotros también medimos reputación de países, por cierto, y esto lo dejo aquí como un tema para una futura conversación. La República Dominicana tiene buena reputación como país en el ámbito internacional. Esa es una buena noticia en un momento de tantas tensiones, porque vivimos muchas tensiones ahora mismo que son momentáneas, pero son reales. Señores, muchísimas gracias. Finalmente, ¿en qué escenario se va a presentar esta data el viernes? Esto va a ser en la Pucamaima el próximo viernes, que se va a realizar, y la verdad que nosotros estamos súper entusiasmados de presentar este primer informe. 10 de la mañana. Va a ser a las 10 de la mañana. Y pues ya a partir de ahí pues estaremos dando a conocer públicamente cuáles fueron esas empresas de República Dominicana que lograron salir ranqueadas dentro de este primer estudio de reputación en el país. Saludo a esta iniciativa. Continuamos con Enfoque Matinal. Gracias por venir, señores. Gracias. Esperada, muy esperada esta sección de las tendencias, cómo andan las redes. Samuel Guzmán nos presenta esto, las tendencias en las redes sociales. Y hoy viene más caliente que nunca, según me han informado. Adelante y valor, joven. Buenos días, don Pablo, buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Ay, señores, este tema de David Ortiz, esta situación tan lamentable, pero cuántas versiones han salido a la luz pública y a cuántas personas no han embarrado en medio de investigadores improvisados que viven en el mundo de las redes sociales. Ustedes saben que ayer, desde que se supo, ¿no?, desde la noche del domingo, cuando se dio a conocer la información, sobre todo por aquí, por CDN, que fuimos de los primeros en divulgar la noticia, pues se comenzó a construir, como se hace en las redes sociales habitualmente, un esquema de los presuntos responsables. Entre ellos incluyeron a una dama, a dos caballeros, incluyendo uno de los detenidos, más la foto de David Ortiz, que completaba un cuadro de 4 personas involucradas en esta tragedia. Bueno, pues el joven que habían señalado como el que contrató a los sicarios para cometer el hecho, desde Estados Unidos ofreció estas declaraciones que ya le dan la vuelta a las redes sociales. Estados Unidos se encuentra ese caballero. Bueno, habría que precisar si él, cuándo salió hacia Estados Unidos también, simplemente por curiosidad, no porque tenga o no que ver con el caso, pero sería importante que él hubiese dicho desde cuándo se encuentra en Estados Unidos, aunque no es necesario estar en un lugar para organizar un crimen, pero el beneficio de la duda hay que dárselo a todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad?, en un tribunal. Mientras tanto, sería bueno que los expertos en redes sociales tengan la capacidad de esperar un poquito hasta que se defina quién es. Ahí está el cuadro del que hablábamos en redes sociales, David Ortiz por un lado, ¿no?, convaleciente. El joven que aparece en el lado superior derecho es el que está desvinculándose del caso, y esa dama que se ve a la izquierda es una joven conocida en las redes como Giselle, de la que todavía tampoco se ha podido establecer su relación sentimental o no con el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, y abajo pues otro de los presuntos implicados en el caso, en este trágico caso de David Ortiz. Mientras tanto, hay una captura de una de las historias también divulgada de Giselle, en la que se desliga del mismo joven también, ¿no? Yaribel, es que hay cuenta que dice Yaribel, otra Giselle. Bueno, Yaribel dice lo siguiente: hola, buenas, con la total seguridad puedo expresar
que esa información es totalmente falsa. Yo no conozco ni la sombra de ese señor que dicen ser el celoso por mí. Por favor, esperemos las investigaciones del lugar. Eso está coincidiendo con la misma declaración que había dado el joven en el video al principio, desligándose pues de este caso. Por último, señores, tenemos que despedirnos. La ciudad pues rindió este homenaje. Señores, y con esa nos despedimos. Deseamos la pronta recuperación del Big Papi David Ortiz. Que así sea. Gracias, gracias, Samuel Guzmán. Ese es el clamor nacional e internacional, que se recupere el Big Papi, que no haya ningún tipo de complicación. Amén, amén. Así es. Cerremos el negocio. Hemos llegado a la parte final. Gracias por el cariño de estar con nosotros. Y les invitamos a las 7 de nuevo a esta jornada. Sigue con CDN.